Listo. Eso. Creo que te voy a... Ahí está. Bueno, ahí está, ahora sí. Buenas noches para todos. Ali y Daniel, creo que no los conozco. Soy Nicolás, vivo en Pan de Azúcar, estoy casado y tenemos dos nenas y trabajo como profesor. Así que bueno, el año pasado, si no me equivoco, creo que fue en junio o julio que llegamos a ir ahí con Ali a Trinidad y nos quedamos ahí en la casa de los Figueroa. Así que bueno, ahora ya hace un tiempo que no andamos por ahí, pero hoy contento de poder conectarme también por acá. Me gustaría hablar con ustedes dos pasajes puntuales, pero quiero comenzar con una pregunta. Hace poco estuvimos con la alerta ahí de Santa Rosa, que en realidad Inumet esta vez nuevamente le erró el bizcochazo, pero yo vi ahí en el informativo y en el diario, ¿no? Como que había varios consejos, ¿no? De si se venía el temporal, qué había que hacer. No sé si alguno se llegó a aprontar algo, si alguno se armó un búnker para refugiarse, pero sí todos nos acordamos de aquella tormenta que fue en el 2005, ¿no? Santa Rosa, que sí, la verdad que ese se sintió, los que somos un poco más viejos nos acordamos, ¿no? Y mi pregunta es, ¿qué hacemos para, cómo nos preparamos para cuando vienen las tormentas de la vida, ¿no? Porque cuando viene una tormenta física, tratamos de prepararnos, ¿no? Yo en casa me fijé que hay algunas cosas que se podían volar que no se volaran. Pero ¿cómo nos preparamos para nuestra vida cuando van a venir las tormentas, ¿no? Porque no tenemos garantizado que la calma esté siempre, ¿no? Sabemos que van a haber momentos que van a haber tormentas, ¿no? Que van a haber momentos que nuestra vida va a ser movida de un lado para el otro, sacudido, pero la Biblia nos da este consejo, nos da advertencia de que eso no puede pasar, que el cristiano tiene que estar firme, que no tiene que estar siendo llevado por la tormenta, llevado por las olas, y que podemos hacer algo, o que mejor dicho, tenemos algo muy importante que es un ancla para nuestra vida, ¿no? Que es algo que nos va a dar firmeza, que nos va a dar seguridad, y que esa ancla siempre está, pero el tema está si nuestra vida está atada a esa ancla. No sé si me explico. Porque tal vez podemos llegar a tener una muy buena ancla, pero si el nudo que tiene el barco no es bueno, yo me acuerdo que en el temporal del 2005, acá en Maldonado, varios barcos terminaron ahí en las piedras, en la arena, todos rotos, y el ancla no falló, falló lo que estaba atado, ¿no? ¿Cómo estaba atado? Y entonces es importante que pensemos en esto, en tener cuidado de que nuestra vida esté bien atada al ancla que Dios nos ha dado. Quiero invitarlos primeramente a ir hasta el libro de Hebreos, capítulo 2, en su Biblia. Hebreos, capítulo 2. El libro de Hebreos, que está casi al final de la Biblia, es muy rico, tiene unos pasajes muy hermosos, y eran cristianos que habían combatido, dice, hasta la sangre, habían dejado todo, habían salido perseguidos, habían entregado todas sus pertenencias por la causa de Cristo. Pero sin embargo, el tiempo fue pasando y un poco nuevas generaciones, pero un poco también la generación que ya había vivido ciertas cosas, y ellos se fueron quedando, se fueron achanchando, como decimos nosotros, ¿no? Se fueron paralizando, dice la Biblia, y que llegaron a puntos donde se olvidaron de mucha cosa, pero ya no estaban combatiendo por la fe como en aquellos primeros inicios. Entonces nos va a advertir a nosotros la Biblia, nos va a advertir a nosotros y decir, bueno, cuidado de no pasar por esta misma situación, de que tal vez hoy estamos bien, pero mañana viene una tormenta y soy sacudido, o tal vez sin que haya una tormenta, lentamente me puedo estar alejando de la costa, alejando del lugar seguro, de la tierra firme. Y dice allí en el libro de Hebreos, capítulo 2, dice, por tanto, yo tengo una versión que encontré acá en... Sí, porque esta es... no sé qué versión es, pero bueno, estaba rara ahí. Versión 1602. Con razón. Es menester, decía yo, es menester. Bueno, dice ahí el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 1.
Por esta causa debemos prestar mucho más atención al mensaje que hemos oído, para que no nos apartemos del camino. Lo que nos va a decir allí el autor de esta carta dice, es necesario que prestemos mucha atención para que no nos apartemos del camino. Tal vez otros tienen otra versión que dice, para que no nos deslicemos, porque esa es la idea, de ese barco que se va alejando lentamente, que no está bien anclado, que no está bien atado al ancla. Y dice el apóstol acá, Pablo, tenemos que tener mucho cuidado y prestar atención, porque tal vez nos estemos deslizando, o tal vez lleguemos a momentos en nuestra vida que nos empecemos a deslizar, a apartar, dice acá, del camino, a alejarnos de Cristo. Es interesante que usa esta idea de algo que va lento, ¿no? Que no sucede de la noche a la mañana. El cristiano no cae de la noche a la mañana en grandes cosas de pecado, o se aparta de la noche a la mañana de la fe. Va teniendo un proceso, ¿no? Que muchas veces es sutil, que muchas veces es lento. Y acá se nos dice que tenemos que prestar atención a la palabra de Dios, que tenemos que prestar atención a lo que Dios ha dicho. ¿Por qué? Porque la promesa de Dios y el juramento de Dios, dice en Hebreo capítulo 6, son el ancla de la vida cristiana. Entonces, para prepararnos para las tormentas, pero también para prepararnos a que no nos estemos deslizando lentamente, la Biblia nos dice que tenemos que prestar atención a la palabra de Dios, a las promesas de Dios y al juramento de Dios. Eh, para estar pensando, ¿qué promesa de Dios tengo que me sostiene? ¿Qué promesa de Dios es como eso que recurro cuando vienen las dudas, cuando vienen los pensamientos que no están buenos? ¿A qué me aferro? Porque si no tengo hoy una promesa de Dios, si no tengo hoy algo atado a esa ancla de la promesa de Dios, cuando venga la tormenta, cuando venga el momento difícil, va a ser más complicado poder aferrarme a esa promesa. Hermanos, conocer las promesas de Dios es muy importante para mantenernos firmes y no alejarnos del camino de Dios. Todos tenemos tal vez varias promesas, ¿no? Que tenemos guardado en nuestro corazón, ¿no? A mí, si bien no es una promesa, pero hay algo que dice la Biblia en el libro de Salmos, dice, nuestro Dios reina. Y eso a mí me trae mucho alivio en una tormenta. Saber de que Dios me dice que Él reina, que Él está en control de las situaciones. Pero también la Biblia dice que Dios es bueno todo el tiempo. La Biblia dice que Dios está con nosotros todo el tiempo, que nunca nos abandona. Y esas cosas, cuando nosotros nos aferramos a eso, a esas anclas que Dios nos ha dado, nuestro barco, nuestra vida, está estable y no está siendo llevada por el momento, por la emoción, por el pensamiento, o tal vez siendo arrastrado por enseñanzas que no son correctas o por ideas, ideologías que van surgiendo por ahí. Acá en el libro de Hebreos se nos hace una advertencia, se nos da un sillón de oreja importante. Es necesario que prestemos más atención a las cosas que se han escrito. Conocer las promesas de Dios, aferrarse a ellas, es muy importante, pero no va a suceder si yo no las conozco. Entonces, como primer punto que quiero hablar en esta noche, hermanos, tenemos, dice ahí en el libro de Hebreos capítulo 6, un ancla que es la promesa de Dios y el juramento de Dios. Debemos atar nuestra vida a eso, porque eso está firme. Me gustaría leer otro pasaje y vamos hasta el libro de Hechos capítulo 1. Todos conocemos que ahí aquellos primeros cristianos, los seguidores de Jesús, los discípulos, estaban bastante choqueados con todo lo que habían vivido, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo. Jesús estuvo 40 días con sus discípulos, que se apareció, dice la Biblia, a cientos de testigos, ¿no? Pero llega un momento que el Señor Jesús se va a ir, se va, es ascendido en gloria, dice la Biblia.
Y quiero que pensemos en esto, ¿no? En esa persona que siempre estuvo, que fue nuestro referente, que fue nuestro maestro, nuestro líder, el Mesías, que ya lo habían visto resucitado, de repente no va a estar más, de repente se va a ir, ¿no? Y eso es una gran tormenta, porque cuando se nos va esa persona que nosotros seguimos, no tenemos a quién seguir. Cuando ya no está Jesús allí, ellos quedan en una incertidumbre, ¿no? Pero sin embargo, al igual que con nosotros, Dios, Jesús allí en este caso, les hace una promesa, ¿no? Y los cristianos tenemos muchas promesas, como dije, pero tenemos una que nos tiene que alentar y dar firmeza cada día, que es que el Señor prometió que vendría por nosotros pronto, que es que el Señor prometió que vendría pronto a buscar a su amada iglesia. Hermanos, no sabemos cuándo se va a cumplir esta promesa, pero la tenemos de parte de Él, y eso es suficiente. Tenemos esta gran ancla que es que Cristo vuelve por su iglesia. Atemos nuestro barco de la vida a esa ancla. Pero acá los discípulos, en el libro de Hechos, capítulo 1, vamos a leer a partir del versículo 7 para tener un poquito más de idea. Dice allí, Jesús les contestó, no les corresponde a ustedes conocer el día o el momento en que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén, en toda la región de Judea, en Samaria y hasta en las partes más lejanas de la tierra. Dicho esto, mientras ellos lo estaban mirando, Jesús fue levantado y una nube lo envolvió y no volvieron a ver. Y no lo volvieron a ver, perdón. Y mientras miraban fijamente al cielo, viendo cómo Jesús se alejaba, dos hombres vestidos de blancos aparecieron junto a ellos y le dijeron, Galileo, ¿por qué se han quedado mirando al cielo? Este mismo Jesús, que estuvo entre ustedes y que ha sido llevado al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse allá. Versículo 12, desde el monte llamado de los Olivos, regresaron los apóstoles a Jerusalén un trecho corto, precisamente lo que la ley permitía caminar en el sábado. Cuando llegaron a la ciudad, subieron al aposento alto de la casa donde estaban alojados. Eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón Celote, Judas, el hijo de Santiago. Versículo 14, todos ellos se reunían siempre para orar, con algunas mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hasta ahí la lectura. Los discípulos ven al Señor Jesús ascender en gloria, vienen estos dos ángeles y reciben la promesa, ¿no? En primer lugar, habían recibido la promesa de parte de Jesús, que iban a recibir el Espíritu Santo y que iban a recibir ese poder de Dios. Pero luego de parte de los ángeles le viene la promesa de que el Señor Jesús iba a volver. ¿Y qué hacen ellos? Bueno, creen a la promesa y dice allí que se reúnen en el versículo 14, todos ellos se reunían siempre para orar y se mantienen unidos en oración. Saben que esto es muy interesante y muy importante. Para poder mantenernos firmes en esa ancla, para que nuestra cuerda se mantenga bien atada, debemos estar con otros, debemos estar unidos a otros. Ellos no sabían cuántos días iban a pasar hasta que se cumpliera esa promesa. Ellos no tenían ni idea si el Espíritu Santo iba a venir al otro día, en 50 días, en un año. No lo sabían, pero sí sabían algo, que la promesa se iba a cumplir. Nosotros no sabemos cuándo el Señor Jesús va a volver, pero sí sabemos que la promesa se va a cumplir. Dice la Biblia que cuando llegó el momento de Pentecostés, en el libro de Hechos capítulo 2, allí vino el Espíritu Santo. Y esto sucedió unos 10 días después de que habían recibido la promesa. Pero yo me imagino ese momento, ¿no? Todos los discípulos, junto con las mujeres, reunidos en aquella casa,
orando, y orando ¿hasta cuándo? Y hasta que se cumpla la promesa del Espíritu Santo. Sí, bueno, pero ¿cuándo va a suceder? ¿Cuándo va a venir? Tal vez alguno ansioso como yo habrá querido, bueno, ya está, ya oramos suficiente, ¿no? Capaz que tenemos que empezar a buscar otra alternativa. Tal vez alguno habrá dicho, bueno, capaz que la promesa no era tanto así, capaz que la entendimos mal, o capaz que, bueno, mejor vamos a buscarle otra vuelta, ¿no? Pero sin embargo no pasó esto. Aquellos discípulos dice que permanecieron juntos y en oración. Y qué importante es que nosotros nos mantengamos así, que nos mantengamos unidos y nos mantengamos en oración. Hace un tiempo miré un video sobre los gansos, eh, y ahí me di cuenta que hay que ser como los gansos, no hay que ser ganso, eso es otra cosa, ¿no? Hay que ser como los gansos. ¿Por qué? Porque vieron que ellos viajan en forma de V y recorren grandes distancias con las migraciones. ¿Y qué sucede? Con su aleteo, ellos van ahorrando energía, haciendo que el rozamiento del aire se disminuya, de tal forma que los que van de último llegan a tener un 60 a 70% menos de trabajo que los que van adelante. Y después ellos van rotando, ¿no? Ellos, cuando el que está adelante se cansa, pasa para atrás. Pero es muy interesante y me pareció también que nosotros debemos vivir así. Nosotros debemos vivir como estos cristianos y como los gansos, pegados a otros. ¿Por qué? Porque este mundo muchas veces nos gasta. Las situaciones que vamos pasando nos van desgastando, nos van cansando. Tal vez las luchas, tal vez nuestra propia carne, nuestros propios deseos, nos va cansando todo eso. Incluso tal vez que los problemas cotidianos que estamos teniendo, ¿no? Y más de una vez decimos, bueno, Señor, vení pronto. Pero cuando nos juntamos con otros, cuando compartimos tiempo con otros hermanos, dice la Biblia que allí Dios envía bendición, pero que también allí nosotros somos fortalecidos, cobramos más ánimo. Y nuestra vida, nuestro barco, se va atando cada vez más firme a la promesa de Dios, de que Él va a venir pronto por nosotros. En el libro de Hechos, ahí capítulo 2 versículo 1 dice, cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. Y de repente un gran ruido que vino del cielo, como de un viento fuerte, resonó en toda la casa donde ellos estaban. Se cumple la promesa. Sucede lo que Cristo había prometido. Qué lindo. Pero qué lindo poder leer antes que los creyentes, que los cristianos estaban reunidos allí, que estaban todos juntos. Es que ese es el deseo de Dios. Que cuando se cumpla la promesa de que Él va a venir por su iglesia esté unida, que no esté separada, que no esté dividida, que no esté fría, alejada uno de otro, sino que al contrario, que estemos juntos, que estemos unidos. Quiero terminar con una pequeña historia eh, que leí en un libro una vez y me impactó muchísimo. Cuando la nación de Israel en 1949 vuelve a surgir, muchos judíos caminaron por el desierto, por las montañas, para volver a su tierra prometida, para volver a ese lugar que Dios le había dado, ¿no? Y cuenta la historia que la gente iba caminando con sus hijos, con su familia, atravesando el desierto, y que en muchas ocasiones se animaban unos a otros diciendo, un paso más y estás más cerca de la tierra prometida. Y qué gran verdad, ¿no? Sencilla, pero qué gran verdad. Cada paso que iban dando se iban acercando a la tierra prometida. Y esto quiero también pensar para nosotros. Hermanos, un poquito más y la promesa se va a cumplir. Hermanos, aguantemos un poquito más. Prestemos atención a la palabra de Dios y a su promesa, para que sean esa ancla que nos mantiene en momentos difíciles, cuando tal vez queremos ya desanimarnos y dejar un poco las cosas. Hermanos, la promesa se va a cumplir. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero sabemos que cada día que va pasando se va acercando más el regreso de nuestro Señor. Vamos a orar y luego sigue Mateo.
Señor, te damos gracias por esa gran promesa de que tú vienes pronto por nosotros, Señor. Anhelamos que sea pronto y que como iglesia estemos juntos, estemos reunidos, estemos unidos, Señor, en oración, dependiendo de ti, Señor. Gracias por este grupo, gracias por cada hermano que quiere aprender más de ti, Señor, que busca de ti, Señor. Gracias de que tú estás obrando allí en Trinidad y también en Villa del Carmen, Señor, y pedimos que bendigas a los hermanos allí. Señor, te amamos y ayúdanos a cuando viene la tormenta, que nuestro barco esté anclado en ti, Señor, en tus promesas, en tu palabra, Señor. Y ayúdanos a prepararnos para esos momentos. Pero también, Señor, te damos muchas gracias de que podemos confiar siempre que tú cumples lo que dices, Señor, Ujú. y descansamos en eso. En nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Amén.